Ahí van las hojas, ya estamos conectados, estamos transmitiendo. Sí, se quedaron pendientes 3 o 4 preguntas del capítulo 13. Vamos a verlas rápidamente. Hermana Leida, díganos la primera que se quedó pendiente del capítulo 13 de Romanos. Muy bien, por lo que dice ahí el texto, ¿verdad? Que la ley se cumple con este mandamiento, amar al prójimo. Y si esto es así, entonces preguntamos si cumplir este mandamiento invalida a los demás o invalida la ley, sí o no y por qué. Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? Yo puse que no. Bien, hermana, ¿por qué no? Yo puse que porque nadie puede liquidar la deuda del amor. Y todos los mandamientos se resumen en amar al prójimo. Ajá. No se invalida sobre fuerza. Así es. Y el mismo Pablo escribe sobre esto, ¿no? Primero a los Corintios 13, ¿qué está diciendo Pablo? Que lo más importante es el amor, que las cosas deben de ser hechas con amor, pero el amor no está invalidando en sí las acciones o los mandamientos. Lo que dice es que el amor, como dijo la hermana, complementa. Entonces, obedecer los mandamientos sin amor no tiene validez. Obedecer los mandamientos con amor es lo que vale, pero no de ninguna manera está invalidando la ley. Lo cumple en el sentido de que una persona que ama al prójimo, vamos a decirlo de esta manera, una persona que ama al prójimo, pues no lo mata. ¿Por qué lo va a matar si lo ama? Una persona que ama a su prójimo no le va a andar envidiando sus cosas. Y así, o sea, por eso el amor cubre, dice la Escritura, multitud de pecados, pero no invalida la Torah, de ninguna manera, la complementa. Muy bien, la otra pregunta que quedó pendiente, la que sigue, hermana Asunción. Dice, explique la frase, es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué estaba diciendo? Es hora de levantarnos del sueño. Me hizo recordar cuando entré al seminario el primer año, y resulta que en el seminario a las 6 de la mañana teníamos que estar en capilla para tener un servicio de capilla, un servicio de oración. Los estudiantes, o sea, el horario del seminario decía todos a las 6 de la mañana en capilla para tener el servicio de oración. Entonces tenemos que estar ahí todos orando a esa hora. Y entonces para eso pues tenías que levantarte muy temprano, ¿verdad? Para bañarte, para arreglarte y no estar en pijamas allá en la oración. Porque después de la oración pues ya ibas al desayuno y después del desayuno empezaban las clases. Entonces me tocó estar con unos compañeros que la verdad, yo en su momento era algo pesadito, algo duro, y yo les decía, oye, revisa bien tu llamamiento, ¿no? Porque una persona que tiene un llamado de parte del Eterno, vas a seguir el orden, vas a ser disciplinado. Si ahí dice que hay que estar a las 6 ya listo para la oración, tienes que estar a esa hora, y no que a las 6 todavía estás ahí acostado, ¿no? Y bueno, pero me tocaron algunos compañeros que eran así como flojitos y no se levantaban. Entonces a veces los que ya íbamos saliendo ya arregladitos y todo rumbo a la capilla, y volteábamos y había 2 o 3 que todavía estaban bien dormidos. Entonces me llevaba yo una grabadora que tenía y la ponía temprano a todo volumen, y hay un canto de Marco Barrientos que se llama Será llena la tierra, si lo han escuchado. Cuando comienza el canto, empieza la música y luego él grita, es tiempo de levantarse. Y por eso me ponía esa canción y le daba todo el volumen. Y empezaba, y es tiempo de levantarse, y empezaba a hacer yo escándalo. Y así. Hubieran estado conmigo en el seminario, ¿no? Hubieran visto mi lado oscuro, ¿verdad? Y lo amaron tanto. Iba y les movía hasta la cama, levántate perezoso. Pero bueno,
Ahí andan algunos todavía de pastores, quién sabe cómo les vaya, pero bueno. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Es tiempo de levantarse. Como que ya es tiempo que Avivarse. pongamos en obra. De avivarse. Me acuerda la predicación que nos dio de Isaías, que dice: Levántate, resplandece. resplandece. Sí, habla de lo Me mismo. recuerdo el rezo, ¿no? Dice, despiértense, vengan hacia adelante. El de Rosh Chodesh. Sí. Arrepiéntanse, despierten. Arrepiéntanse, despiértense, vengan hacia adelante. Sí. O la profecía de los huesos secos, ¿no? O sea, con todo lo que se puede conectar esta frase, pero sobre todo cuando dice es tiempo. O sea, ya, ahorita no estamos en Como para tiempos perder de... tiempo. Exacto. No es, ahorita ya perder tiempo, no. Ya, despierta, ponte las pilas, a decirlo muy lenguaje coloquial, ¿no? Ya es tiempo de ponerte las pilas, ya no puedes estar perdiendo el tiempo, etcétera. O sea, es tiempo de levantarse. Muy bien, la que sigue, ¿quién más la tiene por ahí? Que la tenga lista. Se refiere la frase, revistámonos de las armas de la luz. Okay. Revistámonos de las armas de la luz. ¿Con qué relacionamos la luz normalmente? Las tinieblas. Pero bueno, Con Yeshua. con Yeshua, Lo contrario a las con la tinieblas. Torá, ¿verdad? Nosotros somos reflejo de Yeshua. La luz de la Torá, sí. Entonces sí, recuerden que dice Pablo que nosotros tenemos que brillar como luminares en el mundo. El mundo está en tinieblas y nosotros somos luces que alumbran, lucecitas. Les ha tocado cuando vas de viaje y la carretera está súper oscura y empiezas a ver luces a lo lejos, ya voy a llegar a la ciudad, ¿no? Empiezas a ver las lucecitas y todo, pero de bien lejos se miran muy apenitas. Bueno, así me imagino, cada creyente es así, una lucecita en medio de las tinieblas, pero por lo menos ayuda a alumbrar, aunque sea su entorno, ¿no? Su espacio. Entonces, dice la hermana Leida, nosotros no somos luz, nosotros reflejamos luz. Entonces, la luz verdadera es Yeshua, como dice un canto precioso de Jesús Adrián Romero. Él dice, lo que han visto en mí es solamente el reflejo de la luz del Maestro, porque eso somos, un reflejo de Él, ¿sí? Entonces, revestirnos de las armas de luz, ¿qué quiere decir? Sino revestirnos del ejemplo de Yeshua, revestirnos de los mandamientos, revestirnos de la palabra del Eterno. ¿Sí, sí, hermana? Hay un himno muy bonito que se llama Brilla en el sitio donde estés. Es un himno viejito, Sí. pero muy cierto lo que dice, ¿verdad? Que no esperemos el momento de hacer una gran acción para brillar, ni reflejar tanto hasta por allá. O sea, dice, brilla allí. Ahí donde estás. Sí, el brillo constante. Hay muchos cantos que hablan de esto de brillar y son bonitos. Alguien que esté conectado, léanos por ahí el comentario, porque ahorita me está fallando aquí la vista. Creo que la hermana Poli escribió un comentario. Sí, dice, no, ya que al cumplir los mandamientos que se relacionan con el prójimo son complemento de lo que se relaciona con el Eterno. Me gustó esta frase, el amor es la verdadera medida de nuestra obediencia al Eterno. Amén. Sí. Entonces sí, de ninguna manera invalida. Y la respuesta de la otra dice la hermana Poli que significa que debemos vestirnos del carácter de Yeshua. El carácter de Yeshua, muy bien. Sí, porque Él es la Torah viviente, ¿verdad? Entonces el carácter de Yeshua, ¿qué refleja? La Torah, los mandamientos. Entonces de eso es de lo que nos tenemos que revestir. ¿Falta otra? Sí. A ver qué dice. Son las concupiscencias. Eso. Concupiscencias. No todos podemos decir esa. Hay palabras que se nos dificultan mucho. Concupiscencias. De A la ver carne. todos. Concupiscencias. De la carne. Ahí está. ¿Y qué quiere decir eso? Concupiscencias. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Deseos de la carne. ¿Mandé? Que son deseos desagradables
Muy bien. Sí, lo que la carne te impulsa a hacer es como el Yetzer Hara en el hebreo. Yetzer Hara, la inclinación al mal. Deseo, un apetito bajo en la carne. Sí. Algo que se opone al espíritu. Eso es la concupiscencia. Sí, deseos carnales, deseos bajos, o como la película que hay, bajos instintos, sí, que hay en toda persona. Eso es la concupiscencia. Y finalmente, ya falta una nada más. No, ya no. ¿Era la última? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, o sea, no proveer, ¿verdad? Si de por sí tenemos ese problema, es como tenemos muchos dichos en nuestra cultura mexicana, como hay uno que dice: estás viendo que el perro es bravo y le pateas el portón. O sea, es un dicho. Si estás viendo que es bravo, ¿para qué vas y lo provocas? ¿Sí? O estás viendo que el niño es sonriente y le haces cosquillas, ¿no? También hay otro que dice así. Y le da sonaja. Y le da sonaja. A ese no me lo sabía. Pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, no proveas, o sea, ya hay un problema y tú todavía estás contribuyendo más a que el problema crezca. Entonces, todos los seres humanos tenemos el problema del Yetzer Hara, la inclinación al mal. Entonces, no te pongas en una situación en donde te arriesgas a cometer pecado. ¿Sí? ¿Para qué te expones? Ya conocemos nuestra debilidad. Y más cuando hay una debilidad muy marcada, ¿verdad? Pues no te expongas, no te acerques, no vayas, no pases por ahí. Es lo que está diciendo, ¿sí? No te pongas bajo circunstancias que te pueden hacer caer. Muy bien, pasamos al capítulo 14. Entonces, ya tienen sus hojas ahí. Saben que este capítulo 14 de Romanos toca un tema bastante fuerte, un tema, podemos decir, también difícil de entender, un tema que se ha prestado mucho a malas interpretaciones, un tema que ha dado origen a doctrinas erróneas, incluso. Para entender lo que está diciendo Rab Shaul aquí en Romanos 14, es necesario conocer un poco acerca de la situación en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Rab Shaul. Conocer las circunstancias religiosas de aquel tiempo, conocer un poquito la historia, conocer la cultura hebrea, porque de otra manera podemos malentender todo lo que está diciendo aquí. Entonces, conforme lo veamos, vamos a ir entendiendo mejor. De hecho, recuerden ustedes, ¿saben de dónde viene la palabra cultura? Nuestra palabra cultura. La raíz. ¿De cuál? De Kol Torah, que es hebreo. ¿Sí? Kol Torah. ¿Y se acuerdan qué significa Kol? Kol es como voz. ¿Sí? Voz. Entonces, la voz de la Torah. Kol Torah es la voz de la Torah. Y de Kol Torah viene nuestra palabra cultura. Entonces, ¿ven la conexión? Entonces, ¿qué debe definir nuestra cultura? La voz de la Torah, lo que dice la Torah. Entonces, la cultura hebrea tiene su fundamento en la Torah. No son solamente tradiciones rabínicas, sino que siempre tienen fundamentos en la Torah. De ahí viene esto de la cultura. Gracias, Claudita. Claudita nos contestó lo de qué significa kol. Hermana Elba dice: hermano, las perlas de la fe en Salmo 42:12 dice: aún le agradeceremos por salvaciones y por ser la luz de mi semblante. Shalom. Amén, hermana. Muy bien. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿no?
¿De dónde viene la cuestión de la cultura? Entonces, la cultura de muchos países que está totalmente en contra de la Torá, pues es cultura muy desviada. No tiene nada que ver con la Torá. Entonces les decía, para entender bien el capítulo 14 es necesario conocer circunstancias, cultura, la situación religiosa en los tiempos de Yeshua, para saber de qué está hablando aquí. Pero bueno, vamos empezando. Tenemos una primera pregunta ahí, por lo que dice el verso 1. El verso 1 dice, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe, no asumiendo hacia él una actitud intransigente. Otras versiones dicen, no para contender o no para discutir sobre opiniones. Pero dice, reciban al débil en la fe. La pregunta es, ¿quiénes son los débiles en la fe según el texto? Según nuestro texto de Romanos 14, ¿quiénes son los débiles en la fe? ¿A quiénes identifica Romanos 14 como débiles en la fe? Lean más adelante y ahí dice. Los que se abstenían de comer ciertos alimentos. Ok. Ahí está en el verso 2. Dice, otro que es débil solamente legumbres. Entonces dice, uno piensa que se puede comer de todo y otros piensan, los que son débiles, que solamente se debe de comer legumbres o frutas y verduras, ¿no? Esto es un contexto vegetariano. De hecho, hay versiones que dicen los vegetarianos, o sea, los débiles son vegetarianos. Entonces, el texto está diciendo que los débiles en la fe son los vegetarianos. O como dijo la hermana Leida, los que dicen que hay que abstenerse de ciertos alimentos, pero aquí concretamente está hablando de que ellos se enfocan en comer solamente legumbres, o sea, son vegetarianos. Hoy incluso ya tenemos hasta los veganos, que son más que vegetarianos, ¿no? Nada de origen animal, ¿verdad? Ningún producto de origen animal. Los hermanos adventistas, por ejemplo. Hay una facción de los adventistas, no sé si todos, pero una facción importante de los adventistas dicen que debemos de ser vegetarianos. Y si es posible, veganos. El hombre no fue diseñado para comer carne de ningún tipo. Y tienen razón. Tienen razón. Sin embargo, en el contexto religioso, espiritual, de los textos de la Torá, vamos a encontrar ciertas controversias al respecto. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes son los débiles en la fe? Según el texto, los vegetarianos. Los que dicen que solamente hay que comer verduras. Esos son los débiles en la fe, según el texto. ¿Estamos bien? Eso es lo que dice, no le estamos inventando nada. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Era el profeta Daniel un débil en la fe? Porque se acuerdan que Daniel dijo, a mí pura legumbre, pura verdurita. A mí no me traigas carne, nada de eso. Allá viene, de hecho, ¿no? La hacen en ¿Sí? panes y levaduras. Entonces Daniel, podemos decir que era vegetariano. ¿Era entonces él un débil en la fe? ¿Rab Shaul lo está calificando como débil en la fe? No. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué estaba hablando Rab Shaul? Que es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber entonces de qué está hablando? Porque pues ya entramos aquí en una contradicción tremenda. Por un lado nos está diciendo que los débiles en la fe son los vegetarianos, los que solo comen verduras. Pero tenemos el caso de Daniel, que no va a ser el único. Y entonces, ¿cómo decir que Daniel era un débil en la fe? Definitivamente no puede Rab Shaul estar hablando en ese sentido literalmente, de que los vegetarianos son débiles en la fe. Entonces, ¿de qué estará hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? La hermana Poli ya puso la respuesta. A ver, ¿qué dijo la hermana Poli? Dice, de acuerdo al verso 2, se podría decir que son los que comen legumbres,
pero entiendo que son los que apenas están aprendiendo la Torah. Muy bien. Y puso otro, ¿no? Que Daniel No era débil en la fe, él solamente eligió, ¿verdad? Eligió comer solo verdura. Ahora, ahí es donde vamos a descubrir de qué está hablando Rav Shaul. Si nos preguntamos ¿por qué Daniel eligió comer solo verduras? Él era judío y los judíos comían carne. Y bien, les gusta la carne. Entonces él siendo un judío, aunque era muy, muy jovencito cuando es llevado al cautiverio, pero él viene de un contexto de sí comer carne. Sin embargo, es en el exilio, es en Babilonia donde él toma la decisión no comer carne ahí en Babilonia. ¿Por qué? no era sacrificado a los ídolos. Exacto. Exacto. Por cuestión cultural. Porque era carne, normalmente, todas esas comidas, todas esas comilonas que se hacían en el palacio, eran sacrificios a los ídolos. Para que me entiendan, hoy sería como que te inviten a una fiesta de un santo. Algún amigo, algún familiar te invita a la fiesta de San Judas Tadeo o de no sé, de Jesús Malverde. Uno de esos, ¿no? ¿Saben quién es Jesús Malverde? Sí. Es el santo de los narcotraficantes. Ellos dicen que es santo. Es el famoso Jesús Malverde. Aquí hay en Reynosa y aquí donde quiera te encuentras imágenes de Jesús Malverde por ahí. Pero imagínate que te invitan así entonces la fiesta es en honor al santo. De hecho hay comunidades enteras, pueblos enteros en nuestro país, allá para el sur, ¿verdad? Para el estado de Chiapas, las fiestas del santo patrono. Entonces te invitan a la fiesta del santo patrono y tú como creyente en el Dios de Israel te vas a sentar muy a gusto y comer de todo lo que te pongan ahí. Es un asunto bastante fuerte. Entonces Daniel decide no comer esas comidas que eran sacrificadas a los ídolos. O sea, él se vuelve vegetariano por una razón espiritual. Él se vuelve vegetariano por una cuestión de idolatría en el país donde se encontraba en ese momento. No era que él fuera vegetariano, no era que no le gustaba la carne, pero él decide no comer esos manjares porque eran sacrificados a los ídolos. Ahora, entendiendo eso, podemos saber de qué está hablando Rav Shaul aquí. Y si no lo entendemos bien, podemos ir a 1 Corintios, ¿no? Allá a los Corintios, Rav Shaul les escribe de una manera más detallada sobre el tema de lo sacrificado a los ídolos. Pero ¿saben qué les dice a los Corintios? Rav Shaul, en la carta a los Corintios, y cuando estudiemos esa carta vamos a ver el tema detenidamente, pero a los Corintios les dice como que les está dando luz verde. Atención con eso, ¿no? Como que les está dando luz verde de todo lo que venden en la carnicería, dice. O sea, todo lo que hay en tú compra sin problema y cómetelo y dale gracias al Padre. No hay problema con eso. Pero dice, pero si alguien te dice que lo que tú te vas a comer, una persona llega y te dice, oye, ¿te vas a comer eso? Eso fue sacrificado a los ídolos. Dice Pablo, en ese caso, detente y no te lo comas. Por motivos de conciencia, dice. No de tu conciencia, sino la conciencia del que te está diciendo que eso fue sacrificado a los ídolos. O sea, agarra y tíralo. Okay. Yo sé que me lo puedo comer, no hay problema. Pero para no serle tropiezo a mi hermanito que me está diciendo que eso es malo, agarro y lo tiro. Por él. ¿Sí?
En ese caso que estamos ahí hablando, ¿quién es el débil en la fe? El otro. El que viene y me dice, hey, esto no se come, brother, esto es malo, ¿sí? Entonces, hace muchos años, nunca se me olvidó esta anécdota que viví con este hermano, pero recién empezamos a ir nosotros a la congregación, por allá del 95 yo creo, empezamos a ir mi esposa y yo a la iglesia Manuel allá en las Cumbres, bueno, mis cuñadas también, empezamos a ir y había un hermano, muy, muy lindo el hermano, muy amoroso, muy amigable, y se acercó con nosotros, hizo amistad, nos empezó a visitar en la casa, compartirnos de la palabra, y este hermano en una ocasión, de las primeras ocasiones que nos visitó en casa, llegó, pase el hermano, y ahí estábamos platicando. Estaba viendo yo una película en la televisión, me gusta ver películas, estaba viendo yo una película, y entonces el hermano llega, hermano, ¿qué está viendo? Estoy viendo, no recuerdo, una película X. Y entonces él agarra y me dice, no, hermano, eso no le agrada a Dios, ¿por qué está viendo eso? Y agarra el control remoto y me le cambia de canal. Hombre, tal cosa, hermano. Se metió con algo sagrado para mí, ¿verdad? Sí, o sea, mi control remoto, ¿verdad? Entonces era como que, brother, ¿qué le pasa? Y me le pone en National Geographic. No, hermano, esto sí, hermano. Esto sí, mire, vamos a ver, programita. Yo nomás sí. Respiré profundo. Okay. Entonces, con el tiempo fui entendiendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas, y a la distancia puedo ver que lo que Pablo está hablando tanto en Corintios como acá en Romanos es de ese tema, el débil en la fe. El que es débil en la fe es el que considera a muchas cosas como malas. Religiosidad. Es religiosidad, sí, es religiosidad, pero ese es un hermano débil en la fe. O sea, todavía no alcanza cierto nivel espiritual para discernir que no va por ahí, o sea, que no tienes que ser tan exagerado, que en sí, con ese tipo de actitudes, en lugar de sumar, vas a restar, que en lugar de tender puentes, estás levantando muros, y muchas cosas así. Yo iba empezando, yo no entendía, lo mío fue totalmente carnal, ¿verdad? Que me enojé y todo, pero con el tiempo entendí que no era que yo estuviera tan mal, ni tampoco él, simplemente hacía falta entender ciertas cosas, ¿sí? Pero eso sucede nada más con cosas que no están claramente establecidas en la Torah, ¿verdad? Exacto, sí. Con cosas que la gente puede opinar, ay, ver una película es bueno o no. Con cosas que requieren y discernimiento, interpretación, sabiduría. Ahí no. ¿Se acuerdan también que les he comentado muchas veces aquel hermano americano que aquí afuera se paró a un lado mío y había dos grupos de americanos aquí trabajando con niños y estaban otros americanos jóvenes bien contentos ahí en medio jugando con los niños, cantando música infantil, aplaudiendo y hasta bailando con la música? Y este hermano, que era un pastor muy conservador, americano también, se paró por un lado mío y me dijo de una manera así como hasta refunfuñona, con voz así, hasta con la boca torcida, me dijo, esa música no le agrada a Dios. Y yo me quedé así como, uy, ¿de dónde vino esa voz? Entonces el tema de la música también es muy polémico, sí, muy polémico. Pero hay personas que sinceramente creen que hay música que no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces tenemos ahí un tinte de debilidad en la fe. Puede estar, como decía Karen, vestido de religiosidad, falta de discernimiento, falta de profundizar un poco, falta de ver qué es más importante en la Torah, qué es lo que más le interesa al Eterno. Si ese asunto de estar levantando muros alrededor de nosotros,
de estarnos aislando, de estarle diciendo a todo el mundo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces, ¿cuándo vamos realmente a enseñar a esas personas? ¿Cuándo vamos a ganar a esas personas? Entonces, la experiencia en mi caso, en el lado práctico, me ha enseñado que tengo muchas más probabilidades de lograr éxito con las personas tendiendo puentes en lugar de levantar muros. Un ejemplo es con la propia familia. Se casa alguien de la familia y se casa por la Iglesia Católica. Entonces me invitan a la boda, pero como yo soy un creyente en el Dios de Israel y soy enemigo de la idolatría, yo no voy a ir a esa boda. ¿Sí? Me voy a negar a pisar siquiera un templo donde hay imágenes, donde hay idolatría. No lo voy a hacer. ¿Qué me va a acarrear eso con mi familia? Enemistad, enojos, me va a cerrar puertas. Si un día yo quiero invitar a alguno de mis familiares a una de nuestras reuniones, ¿qué me van a decir? No, pues ¿cómo? Siempre te he invitado, tú nunca vienes acá, ¿cómo quieres que yo vaya contigo? Es un ejemplo nada más. En cambio, me invitan, yo voy, yo sé quién es mi Dios, yo no tengo dudas. Y lo he hecho, hace muchos años hemos estado. Recuerdo la primera vez que me decidí, porque quiero decirles que en un principio, dentro del cristianismo, yo también era bien radical, pero bien radical. Pero el tiempo, la experiencia me fue enseñando, fui aprendiendo que no era la manera, que levantar muros, que encerrarnos no era la manera si queremos ser verdadera luz. Entonces recuerdo cuando empecé a tomar esas decisiones, una de las primeras veces que acepté una invitación para ir a una boda, celebraba en un templo católico, y fue una experiencia pues muy interesante, ¿no? Incluso hubo un momento donde cantaron una canción que yo conocía y pues la canté con gozo, porque me la sé, ¿verdad? Y fue, pues hablando de este capítulo, ¿verdad? Y si vivimos para Él vivir, me la conozco, vamos a cantarla. Y bueno, obviamente en varias cosas que hacían, que yo sé que no voy a participar, pues no participaba. Pero fue, les puedo decir, una experiencia agradable por estar con la familia allí. ¿Y qué fue el resultado de eso? Bueno, que después, cuando la familia visita la ciudad y los invitamos aquí con nosotros, siempre vienen. O sea, un simple gesto así de parte de uno logra muchas cosas. Esto es un ejemplo de lo que Pablo está hablando aquí. Si lo que yo voy a hacer va a traer para ti un motivo de alejarte del Eterno, entonces no debo de hacer eso. Pero si lo que voy a hacer puede ser positivo para que tú te acerques al Eterno, entonces lo voy a hacer. O sea, básicamente él está manejando este tema en este capítulo, en el entendimiento de que hay hermanos dentro de las comunidades de creyentes de ambos lados, ¿sí? Pero según lo maneja Pablo, él está hablando aquí de que todo se trata de crecimiento espiritual, todo se trata de discernimiento, todo se trata de madurez. Pero lo que está diciendo Pablo acá es de que si hay esas diferencias, no debes de manifestar esas diferencias. O sea, sobre todo tú, si tú eres más maduro, no hagas una discusión, ¿sí? No entres en polémica, no entres en controversia con un hermano débil. Espera a que el Eterno le muestre a él el entendimiento, el discernimiento. No trates de convencerlo tampoco, solamente respeta, ¿sí? Otro ejemplo muy claro de entender, el tema en la alabanza. A la hora que estamos alabando al Eterno, o sea, hay hermanos que les gusta aplaudir. Hay hermanos que no sienten el aplaudir. Hay hermanos que les gusta levantar las manos. Hay otros quienes no sienten levantar las manos. Hay quienes sienten danzar. Hay quienes quizás nunca se atreverían a danzar.
Entonces, hay de todo. De esto está hablando también aquí. ¿Sí? Nosotros lo vivimos, les decía ejemplos del seminario. En el seminario tuvimos eso. Cuando yo entré al seminario, en el seminario se cantaban puros himnos del siglo, no sé qué siglo, XV, XIV. Puros himnos se cantaban y con el piano nada más. Entró su servidor, entró otro hermano más o menos de mi edad y revolucionamos la alabanza ahí en el seminario. Empezamos a llevar las guitarras, empezamos a meter cantos de Marcos Witt y aquello fue algo muy salvaje, ¿no? En su momento. El director casi nos expulsaba. Un día nos dijo, ya quemen los himnarios o tírenlos a la basura, enojado. Ya voy a regalar ese piano y cosas así, ¿no? O sea, se respiraba algo muy fuerte ahí y nosotros, pues, hermanos, quedábamos bien callados. Y empezamos a notar situaciones también ahí en la alabanza, porque ahí yo me di cuenta de esto que les estoy diciendo, que hay hermanos que les gusta una cosa y a otros no. Entonces, ustedes conocieron, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero un hermano de un corte muy conservador, ¿verdad? Que estuvo aquí con nosotros, muy serio, muy conservador, así como un soldado. Imagínense este hermano, que otro hermano, más o menos de su edad, porque era de su edad, pero el otro hermano era más de open mind, ¿verdad? Para la alabanza. Y el otro hermano sí aplaudía y hasta se movía. Y un día viene y se le para a nuestro hermano que le estoy hablando y le dice, gózate, hermano, mueve esas manos y que no sé qué. Y mi hermano nada más volteó y lo barrió con la mirada y ni él le dijo nada. Pero eso abrió tremenda controversia allá en los dormitorios, tremenda discusión acerca del gozo y que si es interno y que si es externo y que una discusión teológica que casi no dormimos esa noche, porque eran nuestros hermanos más grandes los que se enfrentaron y pues ahí se dividió el dormitorio, ¿no? Entre los dos bandos. Y imagínense, de eso está hablando Rav Shaul aquí. Y es algo que no debe de pasar, las controversias. Rav Shaul dice aquí, si a ti te gusta, hazlo, pero no critiques al que no. Y si a ti no te gusta, no lo hagas, pero no critiques al que sí lo hace. Porque lo único que haces, sembrando esas discusiones, haciendo esas controversias, es ponerle tropiezo a los que van empezando. Porque aquí realmente no está, el hermano débil no es el que va empezando. Aquí Pablo dice que el débil es el que todavía le falta entender ciertas cosas. Más madurez. Le falta madurez, pero ya conoce. Porque incluso ya es radical. O sea, y para que alguien ya sea radical es porque ya tiene tiempo en esto. Ya tiene tiempo, nada más que es muy radical. ¿Sí? Pero todavía le falta como que dar un brinquito ahí en la madurez. Entender ciertas cosas. O sea, no estamos hablando de los que van empezando. Cuando entra en el tema de los que van empezando, es cuando dice que no hay que ponerle tropiezo a los, ahora sí que a los nuevecitos, a los que van empezando. Pero estos dos de acá son los que van a poner el tropiezo. El que sí tiene ya más discernimiento y el que le falta discernimiento. ¿Sí vamos bien? Sí. Eso es lo que está en discusión aquí. Eso es de lo que está hablando realmente en el capítulo 14. Y eso responde a la pregunta 3. Ahora, se mete Rav Shaul en otro tema tremendo. Casi todo el tema del capítulo 14 es la comida, Yo ahorita les hablé de ejemplos de que si aplausos, pero el tema que él está tratando aquí es comida. Ese es el tema. Si se fijan, leen todo el capítulo, casi todo el tiempo comida. Pero de pronto, en el verso 5, uno, por cierto, piensa que un día es superior en relación con otro día. Otro juzga que cada día tiene su valor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima un día en especial, hágalo para el Adón. El que come para el Adón come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Adón no come y da gracias a Dios. El tema de los días. En otras versiones dice diferente, pero leído así a, ¿cómo diríamos? A primera instancia, primer vistazo, sin profundizar, nos puede llevar a conclusiones
peligrosas incluso, ¿no? Por eso la pregunta, ¿existía en tiempos de Shaul controversia en cuanto a guardar el Shabbat o otro día? ¿Existían dudas si era Shabbat o domingo? No, en aquel tiempo. No. Entonces no puede estar hablando de eso. Y lo mismo de la comida también, de volado quieren con la dieta alimentaria, Comer de todo. comer de todo. Pero Pero muchos este versículo lo usan para eso, para decir, no, es que aquí dice que todos los días son iguales. sí, No hay Por eso días están diciendo, lo malinterpretan, ¿no? por eso esto es en cosas que no son claras en la escritura, pero Exacto. el Shabbat es claro, el que no puedes comer alimentos que no son kosher es claro, ya hay un mandamiento. Está bien establecido, ¿verdad? Pero este tipo de textos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se prestan entonces a malas interpretaciones. Por eso ya respondimos, no había controversia, quedaba clarísimo que el Shabbat es el día del Señor y no había ningún otro día. Todavía Roma no aventaba el domingo por delante, ¿verdad? Como lo hizo después. Entonces en ese momento no había ninguna discusión sobre Shabbat y domingo. Entonces la pregunta es, si no existía esa controversia, ¿de qué está hablando Pablo? Es la pregunta que sigue. Si la discusión no era sobre el Shabbat, entonces ¿de qué se trataba? ¿De qué está hablando cuando dice, unos dicen que es un día especial, otros dicen que todos los días son iguales, y pues agarren el día que usted quiera, ¿verdad? Si usted dice que este día es, y si usted dice que no, ¿de qué está hablando? Yo leí en unos comentarios que tal vez se refería a los días de ayuno, porque ayunaban 2 días a la semana. Y bueno, la Torah tampoco estipula qué días ayunar, pero eran de los mandamientos orales. Sí. Entonces quizá, se podría referir a eso. Bueno, ahí hay una posible explicación. Disculpe, no he visto los comentarios. Hermana Poli, pues uno referente a la pregunta anterior. Ajá. Pablo quiere transmitirles que debemos tener cuidado con los débiles en la fe. Un tiempo importante para compartirles a los demás es el tiempo de la comida, porque es un tiempo de compañerismo. Pero si empiezas a decirle que no es correcto que coma eso, se va a poner una barrera y se perdería la oportunidad de compartirle lo más importante, que es el amor del Eterno. Muy bien, por ahí la hermana Elba también comentó algo, ¿verdad? Sobre lo que hizo Daniel. No comió por no contaminarse con la comida que comían todos los paganos. Muy bien. Entonces lo que Daniel estaba haciendo era lo que la Torah dice, hacer diferencia, ¿verdad? Marcar diferencia, porque eso es totalmente bíblico, totalmente de la Torah. El Eterno hace diferencia entre el Shabbat y el resto de los días, decimos. El Eterno hace diferencia entre Israel y las demás naciones. Nosotros tenemos que hacer valer esa diferencia también y ser separados de las demás naciones en prácticas paganas, idolátricas. Lo que Daniel estaba haciendo era eso. Al decir, a mí puras verduritas, él está pintando raya, él está marcando línea y diciendo, yo no soy como ustedes. O sea, era así, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, volvemos a la pregunta. Si la discusión no era sobre el Shabbat, entonces ¿de qué se trataba? Tenemos una respuesta probable, como dice la hermana Leida. Podía ser que estaba hablando sobre el tema de los ayunos, que ese sí era un tema controversial en los tiempos de Rab Shaul, en los tiempos de Yeshua. Había distintos rabinos con distintas opiniones sobre el tema de los ayunos. O sea, pues un rabino decía, no, los días de ayuno son martes y jueves. Y otro, no, martes y miércoles, sí, por ejemplo. Entonces sí, esa puede ser una probable explicación, que lo que está hablando era lo que tenía que ver con esos días. Ahora hay otra explicación. Sergio, ¿así vas a decir algo? Sí, no más por la postura de la hermana, porque después dice que tiene un día para el que sea largo para el adorno y el que no come para el adorno no come. Sal. Que da gracias a Dios y el que no come para. O sea, yo creo que sí es eso, porque pues ahí empieza a hablar de la comida. Ahora, ahí les va. La explicación más aceptada en relación a lo que está hablando Pablo aquí tiene que ver con dos rabinos de la época, Hillel y Shammai. Los rabinos de los hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha Hillel y Shammai son las dos escuelas pues más seguidas dentro del judaísmo rabínico hasta la fecha. Entonces,
Estos dos rabinos tuvieron muchas controversias entre ellos y sus dos escuelas también. Los dos eran fariseos. Los dos eran fariseos, pero de distinta ideología. Entonces, respecto a algunos temas, el rabino Hillel opinaba de una manera, respecto a otros, respecto a los mismos, Shammai opinaba diferente. Pero los dos eran fariseos. No estamos hablando de un fariseo y un saduceo, no, los dos fariseos. Respecto al Shabbat, uno de ellos decía, consideraba el Shabbat como, pues, lo máximo, ¿no? Al punto de que en el tema de la comida, vamos a decir, este rabino, el lunes él se topaba con una comida súper deliciosa, con un platillo que, ¡ay, qué rico está esto! Está tan rico que no me lo voy a comer el lunes, me lo guardo para el Shabbat. Este es un manjar digno del Shabbat, entonces me lo voy a comer hasta el Shabbat. Y él así lo consideraba y así lo pensaba. El otro decía, no, o sea, cada día trae su propia bendición. Sí, o sea, el Shabbat es lo máximo, ¿no? Pero tampoco hay que llegar a tanto, ¿no? No, si me topo con esta comida, con este platillo, hoy lunes, hoy me lo como. Hoy agradezco al Padre que me ha bendecido con esta comida tan deliciosa, digna de Shabbat, pero me la como el lunes. No me voy a esperar hasta el Shabbat. ¿Se nota la diferencia de pensamiento? Sí. Esa era la diferencia. Lo que Pablo está discutiendo aquí, no discutiendo, lo que está él planteando aquí, era esa diferencia entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. O sea, había muchos fariseos con la ideología, con una de estas ideologías y los otros con la otra. Y por eso cuando lo ves así ya entiendes el lenguaje, que uno juzga iguales todos los días, pero ninguno está descalificando el Shabbat. Están hablando de temas de la comida en relación al Shabbat. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿por qué iban a discutir sobre ese hombre? Bueno, pues eso fue algo que agarraron de polémica, ¿sí? Pero las dos posturas están exaltando el Shabbat, las dos. Solamente que uno dice, el Eterno hoy, lunes o martes, el día que sea, el Eterno me puede proveer algo súper delicioso y digno del Shabbat, y cuando llegue el Shabbat me va a dar algo mejor todavía. Entonces era una postura. Pero el otro no, el otro decía, no señor, si hoy que es lunes Él me está dando esto, me lo da para que yo lo guarde para el Shabbat. Y pues acabáramos, ¿no? Y ahí se hacía la controversia. Hoy lo podemos aplicar de otras maneras, ¿no? Sí, tenemos. Pero lo importante es, ninguno está descalificando el Shabbat. Ninguno está haciendo menos el Shabbat. El tema es la comida. ¿Sí? El tema es la comida. Entonces, hoy seguimos teniendo temas controversiales, más que eso, respecto al Shabbat. Y respecto a la comida, pues no se diga también. Pero esto es para entender que ellos no están discutiendo sobre el Shabbat. El tema es comida. Y el tema es respecto a que todos los días son iguales en relación a lo que comes. No de que todos los días son iguales. O en este caso aplica todos los días son iguales, pero los 6 días de la semana. Shabbat siempre es aparte. En ese sentido, bueno, todos los días son iguales. Y sí y no, porque el viernes es día de preparación. Ya no es tan igual a los demás. Es decir, que el viernes el Shabbat ya se siente. Ya está llegando. Ya lo percibes, ya lo hueles. Pero sí queda claro eso. Entonces, no se está discutiendo si Shabbat o domingo, para nada. Eso se descarta totalmente desde el punto de vista histórico. La discusión de Shabbat o domingo surgió siglos después. Ahí ni siquiera existía, a nadie le pasaba por la mente siquiera que el Eterno quisiera cambiar el día de adoración. Ni siquiera por la mente le pasaba a nadie. Entonces, eso fue mucho después. ¿Alguna pregunta sobre eso?
sobre este tema de los días. Y ni se dedica tanto, ¿verdad? Es un verso ahí que habla un poquito, verso y medio. O sea, tampoco es para hacer tanto escándalo. Y sigue hablando de la comida. En el mismo verso sigue hablando de la comida. En el mismo tema recupera el tema de la comida, ¿no? Entonces, eso para que entendamos que esa mención de los días es en la comida, con el tema de la comida. Entonces sería tanto como hablar de menú. Hoy en día también podemos tener controversia nosotros entre las cosas que comemos o no comemos, ¿sí? Y podemos tener discusiones hablando de comida kosher. O sea, no vamos a discutir, porque ya lo dijo Karen hace unos momentos, cuando discutamos sobre comida, no vamos a discutir sobre si puedo comer o no camarones, si puedo comer o no conejo, si puedo comer o no puerco. Eso no está en discusión. No entra, porque eso ya está establecido. Yo no voy a discutir con algo que ya Dios estableció. Sería, como dijo Shaul, dar coces contra el aguijón. ¿Para qué me voy a meter en eso? Pero hablando de comida kosher, es probable que yo voy a tener desacuerdos con ustedes en cuanto a comida kosher. Sobre todo en los temas actuales de esto de cuidarse mucho, y que ahora con todo esto de los sellos que le ponen a las cosas que compramos. Entonces imagínese mi hermano aquel que me cambió de canal a la tele, que me vea comprando cosas con las etiquetas estas no, pues me sacaba todo el mandado. No, hermano, ya me lo imagino. No compre eso, hermano. Puede ser kosher, pero trae exceso de calorías. ¿Me explico? Tú puedes estarte comiendo algo que es válido ante la Torah, pero a lo mejor yo te voy a decir, hermano, ¿por qué te comes eso? Te hace daño. O tú me vas a decir a mí, hermano, ¿por qué está comiendo eso? Y no se diga si tienes problemas de salud. O sea, vas a recibir críticas, vas a recibir ataques directos, y se va a levantar la polémica, ¿sí o no? Y estamos hablando de algo que está dentro de lo permitido, pero se arma la controversia. Entonces, para que me entiendan, lo que se está discutiendo aquí es dentro de lo permitido. Aquí no está entrando a discusión lo no permitido, sino lo permitido. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, los versos, vamos a terminar nada más esta pregunta. Los versos 7 al 10, ¿aplican a toda persona o solo a los creyentes? Los versos 7 al 10. Del 7 al 10. Léalos y dígame, ¿aplican a todas las personas o solamente a los creyentes? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para Yahweh vivimos, y si morimos, para Yahweh morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, de Yahweh somos. Porque Mashiach para esto murió y fue traído de vuelta a la vida, para que sea Adón, tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, como está escrito. Y ahí ya empieza el 11, ¿no? Para los creyentes. Hermana Asunción dice para los creyentes. Creyentes. Los que ya. ¿En qué se basan para decir que solo para los creyentes? Pero todos vamos a ser juzgados, ¿no? Sí, pero aquí se. Sí. Aquí es donde hay que leer con atención, ¿no? Bueno, es que, por ejemplo, esta versión que no es la versión es la Kadosh. Ok. La Kadosh, bueno, yo entiendo que el Adón es Yeshua, Sí. Adonai es el Padre. Sí. Y esta versión dice, pues si vivimos en relación para con el Adón. Y si morimos en relación para con el Adón. Así que de cualquier modo vivimos o morimos, pertenecemos al Adón. Yo lo puedo interpretar en ese versículo, está hablando de los creyentes que creen en él. Pero cuando habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh, yo lo interpreto que todos creyentes y no creyentes, porque hay una diferencia, hay
ante el tribunal de Yahweh. Ajá. Pero porque en el 10 dice... Todo ser humano. Sí. Sí, todos por naturaleza nos damos facultad. Pero también dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? A tu hermano. O ¿por qué menosprecias a tu hermano? Sí, entonces por principio de cuentas, esta es una carta dirigida Al creyente. a creyentes. Sí, pero de que todos vamos a delante del juicio eterno, todos. Sí. Pero no todos somos hermanos. Nada más que hay dos juicios, ¿verdad? Sí, nada más que acuérdense que hay dos juicios. El juicio de los creyentes es uno y el juicio ya de los demás es otro, porque el Eterno hace diferencia. Sí. El Eterno separa. El Eterno dice, no, a los míos no los voy a juzgar con aquellos pelafustanes, no, los míos acá. Juzgaré a aquellos. Pero primero el pueblo. Por eso dice Pedro, es necesario que el juicio del Eterno venga y se manifieste primero con los de la casa. Primero la familia, primero Israel. Así como la salvación es primero para Israel, también el juicio es primero para Israel. Ya después vendrá el juicio para los demás. Hay otras versiones que aclaran, porque esta versión dice el tribunal de Dios, pero otras versiones dicen el tribunal de Mashiach, ¿verdad? ¿O no? Tribunal de Cristo, dice la Reina Valera, me parece. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el Mashiach. Entonces ahí sí las traducciones nos pueden hacer, como dijo bien la hermana Ángela, las traducciones son las que nos pueden hacer como que, caray, a ver, nos pueden llevar a malinterpretar. Por eso es bueno una buena traducción. Entonces esta que yo tengo acá, aquí no nos ayuda mucho, porque aquí dice el tribunal de Dios, y yo puedo entender que se refiere al tribunal de Hashem, ¿verdad? Del Padre. Pero según traducen otras, cuando dicen el tribunal de Mashiach, tribunal de Cristo, entonces sí nos aclara que está hablando de los creyentes en Mashiach. Aquí hasta tiene una nota. Dice, porque pues todos comparecemos ante el tribunal de Dios, y luego acá la referencia dice, algunos antiguos tienen de Cristo. Ahí está. Ahí aclara, ¿no? Entonces las versiones más antiguas dicen Mashiach, no dicen Dios. Dicen Mashiach. Muy bien, entonces tendríamos que decir, ahora, la carta es dirigida a creyentes, el lenguaje que está utilizando, como dijo bien la hermana Asunción, está hablando de la relación entre hermanos, entonces está hablando a los creyentes, ¿sí? Estos versos se aplican a los creyentes. Entonces cuando se refiere, hablando de los juicios, cuando Rab Shaul se refiere al tribunal de los creyentes o al juicio de los creyentes, casi siempre se usa la palabra tribunal. Y no juicio. Nosotros no hemos sido puestos para juicio. El juicio es como para condenación. Y nosotros ya estamos fuera de eso. Entonces vamos a enfrentar un tribunal en donde dice Pablo en otra de sus cartas, ciertamente algunos vamos a experimentar pérdida. No de la salvación, pero sí de premios, sí de privilegios, por no haber hecho lo que deberíamos de hacer. Pero ese es el tribunal de Mashiach. Pero a final de cuentas el tribunal de Mashiach no va a sacar a nadie de la salvación, ¿me explico? Si tú entras al tribunal de Mashiach, hermano, ya estás dentro. Ya, o sea, puedes brincar en un pie, ya estás. Ya la regañada ya. Sí, pues ya, la aguanto. Sí, pues ya me aguanto, ya qué más, ¿no? Pero bueno, por eso dice Pablo, aunque serás salvo, aunque como por fuego. O sea, sí te va a pesar, a lo mejor sí vamos a llorar por no haber hecho lo que se esperaba de nosotros. Pero dice, la salvación no te preocupes, ya está. Porque el tribunal de Mashiach no es para perdición de nadie, sino es para entrega de galardones. Y pues yo creo que sí se siente feo, ¿verdad? Que todos estén recibiendo galardones y yo no reciba nada. Sí se va a sentir feíto. Por eso, si tú quieres un galardón, hay que ganártelo. Si quieres una corona de las que habla la Escritura, esa hay que ganársela. Esas no son de gracia. Esas no son regalos, hay que ganárselas.
¿Sí? Entonces, de acuerdo que esos versos son aplicables a los creyentes, no a todo el mundo. Vamos a dejarle hasta ahí. Acuérdense, nos va a quedar una hoja pendiente. 6 preguntas pendientes nos van a quedar, porque este capítulo está algo larguito. Pero ya con esto que avanzamos, yo creo que ustedes ya van a tener un enfoque más claro de lo que es el tema aquí en el capítulo 14 de Romanos. Y ya creo que ya va a quedar también un poquito más clara la línea de pensamiento y van a poder echar abajo esas interpretaciones erróneas que a lo mejor todavía algunos de nosotros veníamos arrastrando. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos la clase de hoy. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. A ver, ¿quieren saludar? Saluden pues. Ahí están. A Karen ya la vieron toda la hora. Nos vemos. Shabbat Shalom. Nos vemos más tarde en el Abdalá.